Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Hemos organizado esta presentación de esta novela, Noches de Seda, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, podríamos haber organizado cualquier otro evento relacionado con las mujeres en el mundo árabe, pero nos apetecía subrayar el hecho de que son muchísimas las mujeres en los países árabes que trabajan y que trabajan por la literatura y por las letras y por la difusión cultural de sus países y en última instancia por crear esos puentes de diálogo y esos puentes de conocimiento que son un poco el motivo y la razón de ser de esta casa, ¿no? Así pues, este año hemos optado por invitar a Aisha Al-Basri a presentar su primera novela traducida al castellano. Y lo hacemos de la mano de la editorial Verbum, que es una editorial pequeñita, pero que lleva realizando una labor muy importante en la difusión de las letras árabes. No en vano tiene una colección de literatura árabe que dirige uno de los invitados que tenemos aquí con nosotros esta noche, Abdul Hadi Saadun. No es la primera vez que damos la bienvenida a Abdul Hadi en este salón de actos y no es la primera vez que presentamos una obra de esta editorial, pero sí es la primera vez que lo hacemos con una autora, una mujer, ¿no? Bueno, con nosotros también está en la sala y nos acompaña en la organización del acto nuestro querido amigo Abdo Tursi, presidente del Círculo Cultural Hispano-Árabe y que tanto trabaja también por la promoción de la cultura y del diálogo, y le damos las gracias también por habernos apoyado y haberse sumado a esta iniciativa. Así que sin más, creo que corresponde presentar a nuestros tres invitados. Voy a empezar presentando a la protagonista, a la autora de la novela. Después presentaré a Paula Izquierdo, que bueno, quizá no necesita presentación ante el público en España porque es una autora sobradamente conocida y a la que damos unas enormes gracias de corazón por haberse prestado a acompañarnos y arropar este acto de hoy. Y por supuesto a Abdul Hadi también les comentaré un poco su perfil. Bueno, nuestra protagonista, Aisha Al-Basri, es una escritora, como digo, marroquí, es autora de numerosas novelas y antologías poéticas, muy conocida en Marruecos y desgraciadamente mucho menos en nuestro país, pero espero que poco a poco y con actos como el de hoy, con traducciones, con la labor de estas editoriales abnegadas, pues vayamos haciendo que nuestro público lea más su obra, ¿no? Se acerque más a su trabajo. Entre los numerosos títulos publicados por ella podemos destacar Tardes en el año 2001, Insomnio de los Ángeles, Un balcón a oscuras, Noche frágil, El diálogo de la chimenea, Mi amigo el otoño, La soledad del pájaro, Noches de seda. En fin, un buen número de publicaciones desde el 2001 hasta el 2013. Las nadadoras de la sed es el último libro publicado en Marruecos en el año 2015. Y asimismo su poesía ha sido traducida a numerosos idiomas, existiendo en castellano 3 libros publicados respectivamente en España, Costa Rica y Chile. Me refiero a La soledad de la arena, publicado por Alfar Xvilia en el año 2006, Despliego mis alas, publicado por la editorial de la Universidad de San José en el año 2009, y Cicatriz de la luz, por ediciones Centro Mohamed VI para el diálogo de civilizaciones, publicada en el año 2010. Ella es miembro de la Casa de la Poesía y miembro también de la Unión de Escritores de Marruecos y colaboradora habitual en numerosísimos foros y revistas literarias de Marruecos, Egipto, Jordania y bueno, el conjunto del mundo árabe. Abdul Hadi será quien presente en primer lugar el trabajo de la colección. Abdul Hadi es, como digo, un habitual en los actos de Casa Árabe. Él es escritor, es hispanista y es editor. Él mismo, como por tanto, no solamente desde su labor editorial, sino como autor, también contribuye de manera muy activa a la difusión de las letras en árabe. Él reside en Madrid desde el año 1993 y durante 10 años codirigió la revista literaria en lengua árabe, Al-Waj. Él ahora mismo dirige la colección Alfalfa, especializada en letras árabes modernas. Es autor de una larga lista de libros, entre ellos No es más que viento, Plagios familiares, Escribir en cuneiforme, Pájaro en la boca, Siempre todavía, Memorias de un perro iraquí, que es su libro más reciente, y Tustala. Ha publicado 3 antologías de poesía iraquí moderna en lengua española, La maldición de Gilgamesh,
A las orillas del Tigris y otros mesopotámicos raros, que fue un libro publicado, coeditado por esta casa. Su poesía, como su narrativa, ha sido traducida al alemán, al francés, al inglés, italiano, persa, turco, castellano, catalán, gallego, en fin, ampliamente traducido. Y como digo, él hará la nota inicial de comentario. Y por último, pero no menos importante, como dicen en inglés, Paula Izquierdo. Como digo, quizá no necesita presentación, pero como es justo, por supuesto, también quiero trasladarles datos de su biografía importantísima. Ella está formada como psicóloga de empresa, ha estado siempre estrechamente ligada a la difusión de la cultura y lleva los últimos 18 años, nada menos, dedicada a la escritura. Ha publicado las novelas El hueco de tu cuerpo, en Anagrama, La vida sin secreto, de Plaza y Janés, el libro de relatos anónimas, de Seix Barral, la traducción de Boubou de Montparnasse, de Charles-Louis Philippe, y en el año 2009 la de Jérôme Lindon, de Jean Echenoz. Ambas en Trama Editorial. Ha escrito varios ensayos, el último, Sexoadictas o amantes, 21 mujeres radicales de la historia. En el año 2008 publicó el relato La mirada del deseo en la antología de relatos Frankenstein. Publicó en el año 2010 la novela El nombre no importa, en Alianza Literaria, y su obra ha sido también traducida a diversos idiomas, desde el italiano al chino, pasando por el portugués, el polaco, el rumano. En el año 2000 obtuvo el premio de narrativa breve de la UNED. Su anterior obra narrativa, publicada en la colección Alianza Literaria, La Falta, quedó finalista del premio de novela Fernando Quiñones. Además de su labor como narradora, ensayista y traductora, ha colaborado en distintos medios escritos y ha participado en una antología, Watchwomen, narradoras del siglo XXI, traducida al inglés y publicada en mayo del 2011 en Nueva York, donde interviene con un relato titulado Alguien llama. Desde el año 94 hasta la actualidad ha dado clases de creación literaria en distintas fundaciones, centros, escuelas culturales, etc. Pertenece al consejo editorial de la revista Texturas y es coordinadora de la Asociación Colegial de Escritores ACE desde el año 2015, habiendo sido miembro de su junta directiva previamente. Acaba de ver la luz el día 19 de febrero, o sea, muy recientito, su última obra literaria, la novela histórica El diario oculto de la princesa de Éboli. Así que, como ven, con estos mimbres tan absolutamente afortunados y literarios, pues vamos a dar comienzo al acto de hoy. Le cedo la palabra a Abdul Hadi, que nos iniciará un poco en el mundo, en el ámbito de la editorial Verbum y de la colección. Bueno, muchísimas gracias por la presencia en un día complicado para todos, pero siempre la presencia del público nos anima a charlar, a publicar más libros para que se presenten. Y muchas gracias Nuria, gracias a la Casa Árabe, que siempre nos abre la puerta para cualquier actividad, especialmente con el mundo de la editorial y la literatura árabe. Gracias Paula por aceptar a presentar la novela, y sobre todo gracias a nuestra autora marroquí Aisha Basri por aceptar la idea de publicar su novela en la editorial Verbum, en la colección Letras Árabes, y estar con nosotros. Un viaje, una visita relámpago, pero espero que tendrá más visitas en el futuro sobre otros libros en poesía y novela. La novela de Aisha Basri es la primera novela escrita por ella, aunque, como ha leído Nuria, que tiene una larga trayectoria de libros, especialmente en poesía y estudios. Nos hemos gustado mucho la idea de la novela cuando nos presentó la novela para publicarlo en Verbum, en la colección de Letras Árabes. Yo soy el asesor de esta colección, y siempre decidimos, cuando queremos publicar algo, que sea algo novedoso, no solo simplemente que sea cualquier libro que se pueda poner en una librería y ya está, y sumamos otra voz de autores árabes en lengua castellana. Como sabemos que en español hay muy pocas publicaciones de literatura árabe traducida al español, por eso cualquier libro, especialmente cuando sea un libro excelente, una novela excelente como la novela de Aisha, eso añade más a la editorial. Entonces,
Uno de los libros que estoy muy orgulloso de publicarlo en la serie de Letras Árabes es la novela de Noches de Seda. Estoy muy convencido de que es una buena novela y se puede traducir a todas las lenguas mundialmente conocidas y tendrá el mismo éxito como ha tenido con el público árabe. Desde que he leído en árabe hace más de 3 años, tenía la idea muy exacta de que Aisha no es solo una excelente poetisa, sino ha entrado en un campo literario nuevo como la novela, con, como dicen, pie muy fuerte, ¿no? Muy estable. La colección de letras árabes, realmente hemos empezado la colección desde hace mucho tiempo, bajo otro nombre que es Alfalfa, donde lo empecé después de la aventura con Al-Wah, la editorial en lengua árabe, como la revista Al-Wah durante 10 años. Hemos pensado de que es necesario, era necesario en su tiempo de empezar a contactar con el público español, que llevamos la voz, la literatura árabe, las letras árabes al público español. Entonces empecé como una aventura personal con algunos autores, especialmente iraquíes y amigos, de publicar en unas ediciones limitadas, y luego se desarrolló el proyecto bajo la dirección de Verbum, que lo lleva el escritor cubano Luis Rafael Hernández. Yo llevo la colección de letras árabes y hemos pensado mucho en cómo que puede hacer más activa esta idea. Entonces hemos apostado por no solo publicar la literatura conocida, la literatura árabe antigua, que es muy conocida en el campo académico y siempre desean más traducciones, sino con la literatura moderna y contemporánea. Y esto creo que es lo que le falta a la librería, la biblioteca española y las editoriales españolas. La editorial española publica no mucho, pero bastante literatura árabe, pero realmente no es suficiente. Entonces yo creo que es una labor de muchos intelectuales árabes que vivimos en Europa, intentar si hay posibilidades. Mi posibilidad es asesorar a Verbum para publicar nuevos libros de poesía, de narrativa y de etcétera. Y dentro de la colección de letras árabes hemos publicado bastantes libros de autores antiguos, como Al-Ma'arri, estudios andalusíes sobre algunos escritos de Jahel, hasta Gibran Khalil Gibran. Y luego tenemos dentro de la colección autores modernos como el libio Mohammed al-Asfar, por cierto, que hemos presentado su novela aquí en Casa Árabe también. Tenemos también voces de Talib al-Rifai, el kuwaití, novelista kuwaití famoso, Nur al-Jarrah, el poeta sirio, Mohammed al-Asfar mencionado, Mohsen al-Ramli, Mohammed al-Aisha, el libio, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de Alfalfa hubo más de uno, como algunos poetas y amigos están aquí, han publicado conmigo, como Mohammed Uthman, el poeta sirio. Entonces, la idea es cómo llevar la letra árabe de la mejor manera y sencilla al público español. Sé que es una tarea muy complicada, pero con instituciones como la Casa Árabe, como otros centros culturales que nos ayudan siempre en las presentaciones, en traer los autores hasta España, todo esto, claro que elimina mucho las barreras de comunicarnos con el público español. No voy a extender más porque Paula va a hablar sobre la novela y sobre la teoría, pero sabemos perfectamente la relación de España con Marruecos a través de la cercanía, la historia, incluso la literatura. Hay muchos escritores españoles viven o han vivido en Marruecos, han escrito sobre Marruecos y la vida social, política y viceversa. Aquí presentamos una nueva literatura
La novela de Aisha es una novela muy compleja, pero una novela que se puede leer en más de un nivel. Hay muchos personajes en la novela, hay muchos lugares y sitios donde hay incluso presenta España y muchas ciudades en Marruecos. Yo finalmente solo recuerdo una cosa que me llamó la atención en una entrevista con Aisha al-Basri. Ha dicho que a ella le gustan los lugares con ruido para escribir, como aeropuertos, como cafeterías, como eso, ¿no? Espero que tenga más sitios con ruido para que pueda escribir más novelas y veremos tus libros en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Paula, pues Sí. yo creo que vamos a hacerlo así, ¿no? Vas a hacer tú Sí, por supuesto, sí. tu intervención y luego ya escuchamos a Aisha. Muy bien. Adelante. Bueno, mi intervención es una interrogación desde el principio hasta el final. Es decir, que como dice Abdul, al que doy las gracias, por supuesto a Nuria y a la Casa Árabe, y ya hablaremos del Día de la Mujer Trabajadora o del Día Internacional de la Mujer al final. Lo dejo para el final. Pero, en fin, para mí es un placer haber leído, porque si no, a lo mejor no hubiera llegado a mis manos un libro como el de esta escritora marroquí. Y ha sido una sorpresa muy grata. Y como decía Abdul, ya les digo, es muy compleja desde el punto de vista de la narración tal y como yo estoy acostumbrada. Es decir, aquí no hay principio, nudo y desenlace. De ahí yo creo que proviene el hecho de que esta mujer, sobre todo, es poeta. Así que empiezo mi intervención diciendo que la obra de Aisha Basri, Noches de seda, es una novela escrita con un lenguaje envolvente y poético, que no deja indiferente al lector que se adentre en las páginas de esta obra singular, en la que las notas a pie de página son imprescindibles para profundizar en la personalidad de la narradora e ir poco a poco, como si de una cebolla se tratara, quitando capas de la misma para encontrarse con la esencia de una mujer, la protagonista, que sufre, vive y sueña al unísono. De ahí que algunos críticos, e incluso en el prólogo del libro, se mencione su influencia marcada con el realismo mágico y, en concreto, de su predilección por la obra de Isabel Allende. El lenguaje onírico se mezcla con el de la vigilia, pero lo cierto es que pueden sustituirse, ya que como si fuera una tela de araña, la historia te atrapa poco a poco, como la seda que producen tales insectos. Pero pongámonos en la voz de la narradora. Si tienen ustedes el libro, sería el libro traducido al castellano por Verbum, sería la página 23. Estaríamos hablando de la vigilia. Y la narradora dice: durante el sueño, una parte de mi conciencia permanece consciente que estoy soñando, con fuertes ganas deseo escapar a mi primera vida, durante la cual añoro a la segunda. Y si nos vamos a la página 45, encontramos trazos de un lenguaje de ensueño. Y dice, en cursiva, pero ¿la respuesta aún sigue en suspenso? ¿Qué hago en este desván? ¿De dónde provengo? Tampoco debo olvidarme de la pregunta principal. ¿Cuál es mi nombre? ¿Y quién soy yo? ¿No soy más que un amasijo de recuerdos y sentimientos? Así podríamos fijarnos en que el lenguaje del texto, cuando está escrito en cursiva, corresponde al lenguaje onírico y el escrito en letra redonda
a los momentos de vigilia. Pero página a página, poco a poco, esta pauta se va rompiendo y desarmando, y el lector puede pensar que se tratara de un delirio permanente de la narradora y que los distintos tipos de letras no atienden a ningún patrón. De hecho, hay momentos en que los sueños de la protagonista, o más bien pesadillas, no se corresponden con el lenguaje onírico, propiamente dicho, que es desordenado, a base de flashes, sino que esta mujer nos introduce en una dimensión más cerca del despertar, donde se mezcla el sueño y la vigilia. Perdonen, pero estoy tomando antibióticos y es que se me seca la boca. Esto ya es un pie de página. Mío, no de la señorita. Gajes del oficio. Lo siento. Pero bueno, estoy aquí, ¿no? Estamos en familia. Ya. Como decía, resulta difícil hilar una historia siguiendo la ortodoxia de la narrativa. Como decía al principio de mi presentación, no hay un inicio, un nudo y un desenlace, sino más bien un continuum poético. Parece que la narradora sufre, no solo en un desván que se ciñe a su cuerpo, como si se tratara de una prisión que se estrecha. También hay episodios en los que recuerda a un marido infiel que la hizo tremendamente infeliz, sabiendo como sabía que la traicionaba. Sin embargo, ella esperaba pacientemente su vuelta y éste regresa para volver a abandonarla, mientras ella va denigrándose hasta la última gota de su ser. También hay episodios donde la protagonista se encuentra en un hospital y la someten a electroshock, lo que podría llevar a deducir al lector que este texto es el resultado del tratamiento de una persona con trastornos mentales que se encuentra cerca del delirio o del desorden cerebral. Y volvamos a retomar la voz de la narradora en la página 64, donde se evidencia otro aspecto fundamental para intentar reconstruir el puzzle que es esta narración poética. Gracias, Rubia. Dice en redonda y se pregunta, ¿qué es eso invisible entre dos mundos que une la muerte y la vida en un solo vaso, en un brindis sin sonido? Hace de la tumba heterónimo de la cama, ofrece la forma de vida a la tumba y a la cama la forma de muerte. De modo que en esta página y en estas líneas que acabo de leer se pone de manifiesto la incapacidad de la protagonista para diferenciar entre la vida y la muerte. Aisha consigue que el lector no pueda discriminar entre lo que piensa, recuerda, sueña o vive la protagonista. Por último, además de los diferentes países que recorre la narradora, tal y como ha comentado Abdul, y las múltiples referencias a creadores, desde Dalí a Picasso, pasando por Pessoa o a la ya mencionada Isabel Allende, hay un aspecto destacable y significativo a lo largo del libro, y este es la figura masculina representada por distintos personajes, pero todos ellos llamados Juan Rodrigo Omeya. Juan Rodrigo Omeya, ¿quién es? ¿Es su alter ego? ¿Su heterónimo? ¿Es su padre? ¿Es su psiquiatra? ¿Es el personaje de un relato de Borges? ¿O es todos ellos? Para finalizar, he de decir que Noches de Seda es un libro desconcertante y que cuando el lector acaba sus páginas se pregunta indefectiblemente sobre los sueños premonitorios, la vigilia y sobre todo por el umbral entre el vivir, el dormir y el morir. Y si no serán todos un continuum.
Se trata, pues, de una narración inquietante, que finalmente no se llega a saber desde dónde está escrita o contada. Para acabar, después de darle las gracias a Aisha Basri y citarla una vez más, cuando en la página 102 y como nota a pie de página, la número 25, fórmula poco común en un texto narrativo, señala: digo que es un pie de página y es el 25 y el último. Dice: los hay que se van, los hay que se quedan y hay otros que no se van ni se quedan. Quizás nunca vinieron. Es su propio secreto que les sigue donde están y donde no estuvieron, porque nada existió antes o después de ellos. Querida Aisha, mil gracias por esta narración y muchas gracias a todos por su presencia. Y por último, ya que es el Día de la Mujer, voy a leer un WhatsApp. Ya sé que esto es una cosa un poco extraña, no lo he hecho en mi vida, pero es que me parece maravilloso. Bueno, no es nada extraño lo del WhatsApp hoy en día, al contrario. No, pero bueno, Es lo más leerlo en habitual, una ¿no? presentación de un libro, pero bueno, es un homenaje a las mujeres. Porque resulta que yo tengo una amiga psicóloga que sí que se dedica a la psicología clínica y yo le he mandado un mensaje precioso con una chica que decía: somos estupendas, somos maravillosas, soñamos, no sé cuál, somos madres, tal. Contestación de ella: es que no lo puedo evitar. Digo, es que no puede venir más a cuento. Es un poquito largo, pero no demasiado, así que... Dice: que no me felicites por ser mujer, que no estoy para fiestas. Iguálame el salario, no me despidas estando embarazada o cuando te pida la reducción de jornada. Respeta mis decisiones, mi no es no. No quiero tus piropos, aunque pienses que me halagan. No quiero volver a casa de noche con el móvil en la mano por si acaso. Deja de hacer bromas machistas. Deja de hacer bromas machistas con tu panda de amigotes. No son graciosas, no llevan a ningún lado. No me cosifiques. No soy un culo y dos tetas. Y no, la cantidad de ropa que lleve encima no te da derecho a decirme ni a hacerme nada. Responsabilízate de la crianza, de las tareas de la casa, de la compra, las vacunas, las reuniones del colegio. Educa a tus hijos en el respeto para que yo no tenga que enseñar a mis hijas a defenderse. Yo no soy hija de, madre de, esposa de. Lucha conmigo por mis derechos para que este día deje de existir y entonces felicitarme, porque ese día será un gran día para todos. Ese día sí será una fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Y gracias también por leernos este tuit. Es que es impresionante. A mí me ha dejado. Pues sí, efectivamente. Aisha va... es tu turno, ¿no? Okay. Muy buenas tardes. Al principio quiero dar las gracias a Casa Árabe por su grata invitación para compartir con vosotros mi modesta experiencia en el marco del Día Mundial de la Mujer. Gracias a mi amigo Abdelhadi Sadoun por su labor de fusión entre las culturas, la cultura árabe y la cultura castellana. Gracias a Paula Izquierdo por su minuciosa lectura de Noches de Seda, a Nuria Medina
coordinadora de cultura en Casa Árabe. Gracias, sin olvido, el escritor Manuel Gaete, Manuel Gaete, jurado por su generoso prólogo en Noches de Seda. Voy a leer en árabe. صافي تحدوا لي. شي Bueno, a lo mejor en esta intervención va a haber algunas respuestas. Como dije, pues en esto lo que voy a leer, a lo mejor habrá algunas respuestas que ya me ha planteado Paula Izquierdo. Esta intervención se llama Espacios de muerte para una novela aplazada. Así que empiezo a partir de una pregunta que se me planteó muchas veces después de la publicación de Noches de Seda. ¿Por qué este traslado de la prosa mejor dicho, de la poesía a la prosa? La verdad es que en general debo señalar que esta pregunta, que se hizo tanto a mí como a otros poetas árabes, muchos que optaron en los últimos años por la novela. No es casual ni inocente, sino implica un desprecio hacia la poesía y que el tiempo de este género ha llegado a su fin, mientras que en el mundo árabe irrumpe con fuerza en el mundo de la novela. Pero muchos escritores internacionales realmente llegaron a la novela desde la poesía, como es el caso de José Saramago, Tahir Ben-Jelloun, Paul Auster, Michel Boutour, Günter Grass, y habiendo sido realmente exitosos poetas y también exitosos novelistas. A nivel personal, escribir la novela realmente no era para mí una táctica o una provocación o una incitación de un género en detrimento de otro, sino más bien, o alguna moda, sino más bien y sencillamente se trataba de un instante muy particular, muy personal. Se puede decir que es un instante nacido de la experiencia de una muerte inacabada, que no tiene nada que ver con el ambiente cultural general. En ese preciso instante sentí una necesidad mayor para escribir un testimonio más profundo de la vida, o mejor dicho, para escribir mis palabras con mayor claridad. Pues muchas veces nosotras, como poetisas árabes, nos escondemos detrás de los eufemismos, las metáforas, sin atrevernos a hablar claramente. Es un espacio ambiguo entre la vida y la muerte, lo que se llama el istmo, el cual me incitó a adornarle con sucesos, personajes de una novela aplazada desde ya muchos años. Además de otro motivo existencial que lució en una alteración entre mí y la realidad de la vida después de regresar de la otra vida, una muerte clínica, que no es normalmente un regreso completo. La vida se convirtió para mí en un gran punto de exclamación. Así que, como han dicho, cuando la realidad nos rechaza o se convierte en algo imposible, pues buscamos algunas identificaciones en la novela, inventamos personajes, haciendo de ellos padres, tíos, hermanos, etc. Construimos espacios donde vivir, calles, barrios y ciudades supuestas. El deseo de describir una novela lo tuve desde muchos años.
a partir de una experiencia parecida, pero en aquel entonces me he parado en la página 100 y así la novela y la idea se quedó en la estantería aparcada. Luego me di cuenta que la inmadurez de aquella novela era a causa de no haber captado bien la ambigüedad de aquel instante. Puesto que cada novela conlleva una historia paralela, voy a intentar de hablar de Noches de Seda con mucha simplicidad, sin entrometerme en los detalles técnicos, ya que esto es tarea de los críticos. Así que Noches de Seda necesitaba 2 muertes para que se establezca y también continuos desmayos. No era tarea fácil regresar del otro mundo, de la vida del otro mundo y olvidar. Regresé acordando aquel espacio. Si no lo hubiera escrito, entonces una parte de mí hubiera quedado ahí colgada. Después de abandonar los cuidados intensivos y salir del largo túnel, los rasgos de la novela me eran claros totalmente. La temporada de recuperación y guardar la cama durante meses me permitió perseguir los personajes, los sucesos y recordar los lugares que había visitado. Imaginé un primer plano, escribiendo con el cuerpo, y cuando recuperé mis fuerzas, rellené los blancos con mi ordenador. Pero mientras escribía, el trayecto de la novela cogió otro sendero que no estaba planeado. Se dispersaron los personajes. Juan Rodrigo Omaya, que debía ser el principal, ya no lo era y se convirtió en 4 personajes con el mismo nombre, y cada vez que avanzaba la narración su identidad se tornaba compleja, ambigua, y sus vidas se cruzaban de forma casual y convincente tanto en la muerte como en la realidad. Eran criaturas vagando en la niebla, fuera del tiempo y del espacio. Los personajes me condujeron a mapas que no había dibujado, y los espacios se convirtieron en piezas de puzzle difíciles de unir. En la segunda parte de la novela me di cuenta de un hilo que conducía la narración. Eran las ganas de despistar y desviar, como dijo la autora Paula, de desviar la atención del lector basándome sobre anotaciones y márgenes que parecían a primera vista llaves para abrir los sucesos de la novela. Pero yo hice de ellos unos estímulos para la imaginación del lector, interpretando el más allá de la novela, y al mismo tiempo aportaba credibilidad al personaje, convirtiéndose en voz que habla directamente. He llegado muy lejos hasta tal punto que los personajes intervenían en la narración y contradecían lo que decía la narradora algunas veces. Llegué a concluir, no sé si he acertado o no, que Noches de Seda perdería su objetivo si no fuera por aquella confusión e intriga. Tan enorme era mi sorpresa al descubrir, mientras leía el primer manuscrito, que todos mis protagonistas eran muertos, inclusive la narradora, que no se daba cuenta de sus muertes clínicas ni de sus viajes, tanto en el mundo de los muertos como en el de los vivos. Así que me asustó sobremanera el hecho de que yo pierda el control como narradora, puesto sin estar segura de que la narradora estuviera viva o muerta, puesto que entre la vida y la muerte ni siquiera hay aquel hilo intermedio, separador. Al concluir la narración, puesto que escribir Noches de Seda era agotadora, era igual como vivir al lado de un cadáver durante 3 años, así que aceleré el ritmo para poner el punto final. Cada personaje me llevaba a un final diferente.
que le convenía, pero yo no les hacía caso y dejé abierto el desenlace final, como si fuera un crimen sin cadáver, permaneciendo el expediente abierto, el caso abierto. Era porque la narradora no encontraba lo que buscaba, o sea, Juan y la casa. Mientras escribía las últimas páginas, las letras se sublevaban, se agrupaban cada vez que alcanzaba el final, formando el principio de otra novela, liderada por uno de los 4 personajes de Rodrigo Omeya. Y es la novela de Las nietas de Greta Garbo, que se publicó hace 2 meses en Egipto. Quizás los críticos no se dieron cuenta de aquel hilo que unía a Noches de Seda y Las nietas de Greta Garbo, porque puesto que la crítica en nuestro mundo árabe aún no está acostumbrada a tantos métodos y técnicas de narración. Así que, en conclusión, Noches de Seda es una pequeña ambición independientemente de la riqueza del tema que abordo. Mi meta era estética y técnica, es decir, cómo voy a escribir y no solamente el tema que voy a escribir, además de beneficiarme de las técnicas de la creación poética que se destaca en la condensación lingüística, no pude evitar a otras técnicas de otros géneros como el cine, el teatro. Sobre esta base he apostado por un lector avisado, sensible, con capacidad de viajar entre los espacios de la novela sin quejas. Un lector que pueda aceptar mis propuestas estéticas, un lector que le gusta aventurarse en los laberintos de la narración. Así que Noches de Seda es una experiencia que puede superar y retar la propagación de la novela simple, como se ha dicho. La novela, según mi parecer, es como un fantasma del mundo. Únicamente el escritor quien lo vea mientras escribe. Por eso se diferencian las lecturas e interpretaciones. La mayoría de las lecturas de Noches y las críticas de Noches de Seda descuidaron que la vida de la narradora no era más que un factor de apoyo del cuento principal, la historia de Juan Rodrigo Omeya. Quizás haya una fuerte invocación de la personalidad de la narradora durante la lectura, sobre todo cuando ella se presenta como poetisa. Tantos amigos, después de haber leído la novela, me preguntaron sobre la certeza, la realidad de lo mencionado. Como ejemplo, un amigo que vive en Nueva York que me preguntó si realmente Mohamed Shukri murió creyente, siendo creyente, y otro me preguntó si Mahmoud Darwish, si de verdad Mahmoud Darwish se lamentaba de no haber escrito poesía, o tal como escribió el egipcio Salah Fadl, que dijo que estaba a punto de preguntar a mis amigos españoles sobre la existencia de aquel increíble hotel llamado Paseo de la Luna que imaginó la narradora de Madrid por su realismo. Realmente me halagaron estas preguntas, igual como me sorprendieron, porque esto consolidó mi confianza en mí misma. Y en cuanto a imaginar lo negro, lo blanco y el gris, donde fallecieron esos personajes y dieron luz a esta novela. Muchas gracias. Muchas gracias, Aisha, por esta iluminación sobre tu texto, porque realmente sí es verdad que es un texto complejo. A mí me gustaría preguntarte, porque nuestra idea es bueno, que el público pueda también preguntarte o comentar, por supuesto también Abdul Hadi y Paula si quieren, pero por animar un poco al diálogo y romper el hielo, a mí me gustaría preguntarte, sí, no, comentaba que
bueno, vamos a iniciar un poquito de diálogo si hay lugar para conocer un poco mejor aún el texto que has escrito. Pero me gustaría preguntarte, has hecho una diferenciación muy clara entre tu ejercicio de escritora como narradora de novela, como escritora de narrativa y como escritora de poesía, ¿no? Parece como si la escritura de esta novela hubiera supuesto una especie de cura para resolver un problema en un momento crítico vital tuyo. Me ha parecido entender que explicabas que necesitabas pasar al lenguaje narrativo para poder explicar una situación realmente compleja que de otra forma hubiera sido muy difícil sacar hacia afuera, ¿no? Sin embargo, la novela, este final abierto, es como que no hubiera concluido este ejercicio de cura o de resolución, ¿no? de esta situación personal, de esta crisis que te lleva a escribirla. No sé si en ese sentido es un proceso vivo que vamos a ver, bueno, tú lo has avanzado en tu última novela, vas a seguir un poco en esta línea, trabajando estos temas abiertos, inconclusos, o... La verdad es que en este proyecto hay una continuidad y la verdad es que publiqué últimamente otra novela que se llama Las nietas de Greta Garbo. De verdad se trata de textos, de trabajos abiertos y Noches de Seda se finalizó sobre algunos niveles, pero sobre otros niveles todavía siguen muchas preguntas abiertas, la muerte y la vida, el hombre y la mujer, de forma que es verdad que yo intenté, tanto en la primera novela como en la segunda, intenté tratar algunas cosas sobre el sufrimiento de la mujer árabe, la escritora, la trabajadora, la esposa normal. Incluso en sedes de Noches de Seda vemos como una carta de la esposa al esposo, y cuando le decía que realmente le agotaron, ella se siente que ella le agotó, él y su familia, en cuanto a como mujer. Así que intenté plantear varios aspectos que yo no pude expresar de una forma clara mediante la poesía, porque en la poesía siempre nos escondemos detrás de las metáforas en el mundo árabe. No decimos las cosas de una forma clara. Parece que tenemos una autocensura que no es la censura social o religiosa o política, sino que es una autocensura que nosotros practicamos sobre nosotras mismas, de forma que cuando decimos el papel y yo, pero luego siempre imaginamos quién lo va a leer, la sociedad, mis hijos, mis hermanos, y entonces incluso tenemos miedo a que los lectores, cuando son nietos nuestros, de forma que mis nietos van a leer este párrafo o este extracto erótico, por ejemplo, y esto pues nos bloquea. Así que yo realmente esta novela ha sido una oportunidad para mí para esconderme detrás de sus personalidades, sus personajes, para decir lo que quería decir. Bueno, pues no sé, Abdul Hadi y Paula, si queréis hacer algún último comentario. Son las 9 menos 10, normalmente le dedicamos hora y media a los actos. Hoy la cosa ha sido más larga porque evidentemente había mucha curiosidad por interrogar a la autora, y el tema daría para mucho más de sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que es mejor ponerle punto final, ¿no? Paula, no sé si quieres, si te quedas con ganas de comentar yo les voy a algo. decir dos cosas. Una de ellas es que los textos, para que sean buenos, tienen que enriquecer, y efectivamente un buen texto te cambia. No eres el mismo antes de empezar a leer que cuando terminas de leer. Eso es lo que dignifica la creación. Es el caso del libro de Aisha. Y segundo, un lema. Leo
luego existo. Empieza por la educación. Es la educación lo que cambia las maneras, el hábito. Si los niños ven a sus padres llenas las librerías llenas de estanterías con libros y leen, y ven a sus padres leer, el aprendizaje es vicario. Si ven a sus padres leer, ellos leerán. Por ahí empieza la educación. Ahí es la forma de cambiar una sociedad, a través de la educación, desde que son pequeños. Muchísimas gracias. Gracias, Aisha. Gracias.